disculpa por que me extendí, me emocioné, y como es viernes, y desde el lago, a ver si no se quiere quitar la camiseta al rato el maestro Jaime Hernández otra vez, y vaya a asustar a medio mundo. No, por favor. Ya llegó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo. No te enojes, Jaimito. Si yo aguanto vara que hables de mi vida amorosa, cabrón, no vayas a aguantar tú la carrilla de viernes. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Pues me estoy quitando de aquí porque ya me cayó el chagüiste de la ciudad limpiando aquí esta zona de Chicago. Más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero y como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que por cierto me da mucho gusto ver, Jaime, que cada vez avanzas, que cada vez creces, que cada día la gente hace de No Apto para Cínicos su espacio favorito para informarse. Mi querido Paco, mi querido Jaime, buenos días. Desde la fría Chicago los saludo, mi querido Paco. A ver, los dos conocen Chicago, por cierto, mi querido Paco. Seguramente tú extrañas más que Jaime estas zonas. Vicente, viví 4 años y medio en Lakeview. Caminaba de ahí, caminaba 2 cuadras al lago Michigan, en invierno, fíjate, con toda la nieve, caminando hasta la escuela. Casi 35 minutos me cruzaba a Harry S. Truman College. Uy, el Truman College, ¿cómo no? Muy, muy conocido. Pero déjame decirte, nada más, te voy a hacer una corrección a estas alturas, a estas alturas de la mañana o en estas primeras horas de la mañana. En la presentación de Jaime te faltó lo más importante, Vicente, y lo debemos añadir a su currículum. Guapo. No. Bailarín desnudista, haciéndole competencia a Sergio Mayer. ¿Cómo son canijos? ¿Saben por su culpa? Yo no me desnudé en vivo. Yo ya no me voy Vicente a poder... tampoco. Les voy a decir una cosa. Ya no me voy a poder quitar la camiseta porque tengo lleno de moretones de la zapatiza que me metieron ayer en casa. Me fue como en feria. Todo por su culpa. Ay, maestro. Oye, zapatiza política la que se tienen que llevar esos que no quieren que se los investigue. Esos que están en contra de la propuesta para evitar los narcopolíticos, no frieguen, los del PAN y los del PRI piensan que la gente es tonta, querido Paco, querido Jaime. Primero déjame, es que son un buen de temas, Vicente. Mira, uno rapidísimo de 1 minuto. Dice Lili Telles, pregunta ¿a dónde está el senador Insunza? Pues debe preguntarlo, porque ella nunca fue a su estado, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron en Proyecto Puente, si no estoy mal, y le preguntan ¿cuándo has venido a Sonora? Y dice, ¿pero para qué voy a ir a Sonora? Yo puedo legislar desde la Ciudad de México. Pues seguramente, por eso no encuentra al senador Insunza. Está allá en su estado, a donde fue elegido, y ella pues nunca fue a Sonora. Por eso tampoco sabe a dónde está el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así que no puede encontrar al senador Insunza porque ella no concibe que un senador o que un gobernador de X estado tenga que estar en su estado. Así que bueno, es rápido, para mí ya saben lo que Lili Telles representa, es la merolica del Senado, y lo digo con mucha responsabilidad, es una mujer analfabeta política que no entiende otra cosa de la política más que eso, gritos y sombrerazos, porque presentar una propuesta le cuesta mucho, bueno, no le cuesta mucho trabajo, no lo hace, no lo hace, así que eso por un lado. Luego dejan nada más para ponerle orden, Sergio Mayer Bretón y Maru Campos. La verdad es, fíjate, voy a presumirles un poquito, estaba pensando que ni Caridad Bravo Adams, que es la madre de todos los melodramas de Televisa, de la televisión mexicana, ni a ella se le habría ocurrido el culebrón que a Sergio Mayer y que a Maru Campos. De veras, ¿cómo son?
A Maru Campos solo le faltó llorar. Ni la defensa de López Dóriga la pudo salvar. A Sergio Mayer, bueno, pues hasta Pam Cerdeira, ¿no? La entrevistó, que lo entrevistó. No, hombre, ¿cómo te vas a hacer la víctima en estos momentos? Las tribus, los grupos internos. ¿Cómo llegó él a Morena? A través de grupos, de tribus. Así llegó y hoy los está traicionando. Él sabía qué pensaba. Le regalaron sus cuates en Morena, le regalaron 2 diputaciones de representación proporcional. No tuvo que hacer nada. Y en la Cámara de Diputados siempre fue una vergüenza y cuando pudo antepuso sus intereses personales a los partidistas. Alguien, yo me pregunto, dentro de la base de Morena, no la cúpula de Morena, que tiene sus cuates, que son los que lo llevaron, pero alguien en la base de Morena verdaderamente sabe qué hizo Sergio Mayer. Nada. Fue una desgracia para Morena, no lo decimos ahora. La gente lo dijo por años. Así, pero hoy anda quejándose y lamentando, solo nos falta sacar el pañuelo para llorar junto a él. Para llorar junto a él y decirle, no, mano, tranquilo. La verdad es que es una vergüenza. Era una vergüenza para Morena, hoy es una vergüenza para él mismo. Y luego, mira, en el caso de Maru Campos, Jaime y Vicente, yo lo que digo es que hay entrevistas que jamás en la vida deben hacerse. Jamás. Hay personajes que deben aclarar ciertas situaciones, pero deben hacerlo en privado. No importa si el periodista, conductor o como lo llamen es amigo, cuate o chayotero. La entrevista siempre va a ser un desastre. Es el caso de Maru Campos. A Maru Campos, como a muchos a políticos del PRI y el PAN, y seguramente en Morena habrá algunos, no puedes ponerle un micrófono enfrente porque la van a regar. Siempre la van a regar. Mira, es el caso, yo me estaba acordando ayer, Enrique Peña Nieto, apenas tenía un micrófono adelante y la regaba. Y yo digo, pues sí, era un idiota. Pero lo mismo pasa y pasaba con Vicente Fox. Siempre intentaba pasarse de listo, que es lo que hace Maru Campos. O lo mismo, fíjense, lo mismo hace Margarita Zavala Gómez del Campo. Igual que Fox, igual que Peña Nieto, igual que Maru Campos. No les puedes poner un micrófono porque ni siquiera las sonrisas fingidas les salen bien. Los libretos no funcionan. Están tan desesperados siempre que algo se les sale de control. Y se les sale de control porque no están preparados para eso. Cuando una pregunta, pequeñita que sea, se les sale tantito del guión, ya pierden todo. Y los periodistas, en este caso López Dóriga, le trataba de justificar. Y mira, hay un melodrama hoy porque solita se fue a meter la pata. Solita la fue a regar. Yo no recuerdo telenovelas de Televisa porque no soy fan de tanto de ellas, pero me acuerdo de algunas que he tenido que ver por cuestiones de trabajo. La mentira de Liliana Abud eran unos dramones en serio. Por ejemplo, yo recuerdo la que escribió La Gaviota, Destilando Amor. Eran una locura y hay unos libretistas o escritores, María del Carmen Peña, José Cuauhtémoc Blanco, eran dramas familiares en serio. Bueno, pues así está Maru Campos ahora, así está hoy Sergio Mayer, dramones de Televisa, se les vino la noche encima y están enloquecidos porque, bueno, primero Maru Campos, hay que decirlo, no lo dice la presidenta, no tiene que decirlo, nosotros lo dijimos aquí, porque violó la Constitución. Abiertamente violó la Constitución porque ya en estas entrevistas, y ese es el problema, se fue a echarle de cabeza que violó la Constitución, que violó la Ley de Seguridad Nacional. Pero otro dato adicional, ella deja entrever en la entrevista con Joaquín que secuestró a ciudadanos mexicanos para entregarlos a Estados Unidos. Hay que escuchar la entrevista, de veras, le pregunta a Joaquín. Bueno, ella le pregunta a Joaquín y ella responde, bueno, han entrado, por ejemplo, para buscar a generadores de violencia y nosotros lo entregamos. ¿Cómo lo entregaron? Ese es un secuestro.
no hay documentación. Sí, fue a la televisión a regarla, a meter las patas y a volverla a regar. Y luego, fíjense, yo estaba haciendo una lista, dije, a ver, ¿quiénes son así? Pues Alejandro Moreno Cárdenas, ¿sí? Que es un pillo, un delincuente y va a vociferar. Jorge Romero Herrera, otro mafioso, está entre puros mafiosos. Y yo de pronto me llego a convencer que la lista de estos personajes que hablan dislates, tonterías, es corta, pero luego tú mencionas a Ricardo Anaya Cortés y me acuerdo. Y ahí tenemos a Lili Telles, a Marco Cortés Mendoza, a Rubén Moreira Valdés, que no se acuerda, se lo recuerdo nada más. 18 de marzo de 2011, a Rubén Moreira. 18 de marzo de 2011, grupos, células de Zetas entraron al pueblo de Allende, allá en Coahuila, y desaparecieron a más de 300 personas. Y ellos controlaban, los Moreira controlaban todo Coahuila, a 300 personas. Había evidencias sólidas de que el grupo de los Moreira trabajaba con los Zetas. Nada más se lo recuerdo. Así que, Vicente, ¿con cuál te quedas? Y mira, fíjate, otra, su esposa, Carolina Villano Austria. Nada más voy a recordar un pasaje porque conozco bien su pasado y el pasado de su familia, pero seguramente se van a acordar ustedes en las elecciones, el proceso electoral del estado de Hidalgo que fue en 2022. Cuando ella tenía perdido ya y cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaba a punto de dar la calificación de las elecciones, un fotógrafo X sorprendió a Carolina Villano Austria en un abrazo muy comprometedor. Yo dije en ese momento, porque así lo dije, lo escribí además, en un abrazo muy cachondo con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que era el responsable de calificar las elecciones. ¿Qué estaban haciendo? Pues le iba a pedir que le dieran, que las anularan, que anularan el triunfo o que se lo dieran al PRI, al PRIAN. Pero esa fotografía le echó a perder todo. Fue una foto tomada en un restaurante muy exclusivo de Polanco, allá en la Ciudad de México. Carolina Villano y todo el PRIAN habrían presentado una impugnación para rechazar la validez de las elecciones a la gubernatura del estado de Hidalgo. Ella era la candidata, si no estoy mal, del PRI, del PAN y del PRD. Morena había ganado y había denunciado Morena que había cuestiones irregulares en lo oscurito. Y mira, en agosto de aquel 2022 encuentran a Carolina, ahí está, mira, Carolina Villano Austria, con un abrazo que estaba en lo oscurito sin que nadie lo supiera y ya no tuvo otra. Reyes Rodríguez Mondragón, un personaje panista, ustedes lo recuerdan, muy cercano al equipo de Felipe Calderón, de Roberto Gil Suárez, que da el triunfo a Morena. Así que con esa presión, pues yo les decía, con esos dramones, la verdad es que, ¿qué puede decir el PRI? ¿Qué puede decir el PAN? Pues pararse a vociferar ahí enfrente. Y nada más, fíjense, para cerrar, para que tenga tiempo el maestro Jaime Hernández para que nos presente su show, Ernesto Cordero Arroyo, ¿lo recuerdan? Aquel tipo que fue secretario de Hacienda. Con 6,000 pesos podíamos ir a una escuela, para mandar a los hijos a una escuela de paga, podíamos comprar auto, podíamos hacer el mandado en el súper, 6,000 pesos, una familia mexicana y pagar vivienda. Ese es el PRI y el PAN en una síntesis nada más a través de Sergio Mayer, que está en un dramón que no se lo acaba, y Maru Campos y Lili Telles, pero hay muchos temas. Ahora sí, buenos días, Jaime Hernández. Good morning, good morning. ¿Dónde está este muchacho Seguramente con el viento por ahí, Jaime, si no es que se fue a nadar un ratito ahí al lago Michigan. Ah, a mí se me hace que, ¿sabes qué? Está en su residencia de lujo en Michigan, porque ya ves que Reinaide ha dicho que tiene propiedades, Vicente Serrano, en Sonora y en Michigan, y no. Pues fíjate que estaba escuchando, Paco, atentamente, y a mí lo que me llama mucho la atención es esta defensa tan cerrada de todos los medios como
pues ya sabes, los que ha chayoteado Maru Campos en Latinus, en Radio Red, ¿cómo se llama? Radio Fórmula, TV Fórmula, Adela Micha, no, Luis Cárdenas, pero me ha llamado también mucho la atención porque hay un medio que se ha sumado, que forma parte, digamos, de esta tribu de derecha mediática. Me refiero al País, el diario madrileño El País. Mire nada más, una entrevista que le hace El País en la que Maru Campos dice, Chihuahua necesita forzosamente la colaboración de Estados Unidos, ¿no? Bueno, déjame, así no me voy a entretener mucho, pero sí es importante señalar, dejar constancia de quién le hace esta entrevista para El País. El País, insisto, se ha sumado a este grupo de pelotón de derechas. El País llegó en México, ¿te acuerdas? Hace ya tiempo, de la mano de los gobiernos del PRI y del PAN. Es cuando El País empieza a tratar de conquistar México y América Latina con un proyecto que desde entonces no ha podido consolidar. Todavía sigue siendo un diario de carácter marginal, pero El País tiene este encanto, este glamour que llama la atención entre la clase política mexicana, incluida la gente de Morena, que piensan que salir entrevistados en El País, ¿sabes? Te da una especie de glamour, de un no sé cuá, ¿no? Bueno, en esta entrevista, el segundo factor interesante de esta entrevista es quién la realiza. La realiza Ernesto Núñez. Yo no sé si sabes algo de Ernesto Núñez. Bueno, Ernesto Núñez fue un amancebado al poder que irradiaba de Lorenzo Córdoba desde el Instituto Nacional Electoral. Cuando Lorenzo Córdoba lo era todo, era el rey, era emperador del INE y tenía a múltiples secuaces que juntaban letras como Ernesto Núñez, que le hacía trabajitos por aquí, trabajaba, era un lo que se conoce como el negro de alguna manera de Lorenzo Córdoba. Y entonces resulta increíble que la entrevista la realice para El País Ernesto Núñez, que está afiliado e identificado ciertamente con Lorenzo Córdoba, todas estas correas de transmisión con Carmen Aristegui, todo este rollo. Bueno, pero también está interesante el contenido de esta entrevista. Fíjate, esta pregunta que le hace Ernesto, ¿cómo se llama? Ernesto Núñez. Núñez. Ernesto Núñez le pregunta, ¿le tiene usted miedo al juicio político? Y le dice, no, pues claro que sí, claro que le tengo miedo. Dice, mentiría si dijera que no le tengo miedo. Todo el mundo le tiene miedo a un proceso desgastante, más en este país donde la ley no funciona. Y fíjate, pregunta, en Morena se dice que las acusaciones contra Rocha Moya en Sinaloa son una respuesta de Estados Unidos por lo de Chihuahua, alentada por la oposición. Respuesta, ojalá tuviéramos ese poder para mover los hilos. Imagínate en el gobierno estadounidense. No, no creo que sea así. En todo caso, por alguna razón pudo haber una molestia o un agravio y ellos respondieron, porque es muy cierto. Contestaron muy rápido como si fuera una reacción. Y dice aquí, ¿por qué cree que se usa el caso de Chihuahua en medio de las acusaciones de narcopolítica en Sinaloa? Y fíjate esta respuesta. Porque Morena sabe de sus vínculos con el narcotráfico y porque vienen las elecciones de 2027 y porque tienen gente muy vinculada al narcotráfico como Andrea Chávez y Ariadna Montiel y porque están encubriendo a muchas personas que están vinculadas ante la incapacidad del gobierno para dar resultado, buscar expertos, chivos expiatorios y excusas. ¿A usted la quieren usar como chivo expiatorio? Sí. Ay, no, pobrecita de Maru Campos, le abre el corazón al País, al reportero independiente, ultra independiente de los hilos que maneja la derecha, Ernesto Núñez. Para que veas cómo todo esto representa un gran business. Están defendiendo con recursos, con aliados, la reputación de Maru Campos. Y me llama la atención
la pregunta de Ernesto Núñez a Maru Campos es, ¿usted cree que Estados Unidos ha movido ficha para protegerlo a usted? Y dice Maru Campos, no, ojalá tuviéramos ese poder. Pues claro, no es que Maru Campos tenga ese poder, lo que pasa es que Maru Campos es la tonta útil del gobierno de Estados Unidos, de la CIA, para aprovechar, como lo está haciendo Estados Unidos, este escándalo para influir de manera decisiva en las próximas elecciones en el 2027. Por cierto, hoy viernes podría ser que Ricardo Monreal se pronuncie en torno a la posibilidad de enjuiciar políticamente o no a Maru Campos, porque claro, ya es demasiado la lista de espera que ha taponeado Ricardo Monreal. Me refiero al desafuero de Alito Moreno, entre otras cosas. Entonces, ayer mismo Arturo Ávila, el portavoz de Morena, dijo en conferencia de prensa porque le preguntaron a Arturo Ávila si ya está el Congreso listo para iniciar un proceso de juicio político, desafuero y juicio político de la señora Maru Campos. Y Arturo Ávila dice, pues precisamente mañana vamos a tener una conferencia sobre este tema. Aquí lo vemos, miren nada más, no, junto a ese político impoluto, impecable, no se le ve ni una sola arruga a Pedro Aces, no, don Dinero, ¿cómo manda don Dinero ahí? ¡Qué presencia! ¿No? Bueno, en esta rueda de prensa, Arturo Ávila dijo que, porque habló de este proyecto para establecer una mayor cantidad de filtros para, ¿sabes?, asegurarse de que los candidatos al Poder Judicial no tengan antecedentes. Perdón, ¡Salud! perdón. Y entonces fue interesante la forma, y vamos a ver qué dice Richie Monreal. Vamos a ver si Richie Monreal dice que van a iniciar juicio político contra Maru Campos o no. El caso es que, como reconoce ella misma en entrevista en El País, sí que le tiene miedo al juicio político. ¿Y por qué? Porque marcaría un antecedente importante y además sería una herramienta bastante interesante para sofocar las ascuas que ha incendiado la CIA con la colaboración de Maru Campos para intervenir de forma oficiosa, para tratar de descarrilar las posibilidades de victoria. El hecho de que Maru Campos haya aprovechado esta entrevista para acusar a Ariadna Montiel de tener vínculos con el narco, lo mismo que con esta chica, ¿cómo se llama? Se me van los nombres. Esta chica, ¿cómo se llama? Ay, Andrea Chávez. Andrea Chávez, que es Treviño. para mí sería la candidata ideal para el gobierno de Chihuahua, pues ya está acusando a Andrea Chávez y a Ariadna Montiel de que las dos tienen vínculos con el narco, de que por favor hay que tener cuidado, según Maru, que se está defendiendo ya conforme se vea aproximar la amenaza de un juicio político, dicen, oh, no, yo no soy aquí la malandra mayor, aquí la malandra mayor es Ariadna Montiel, es Andrea Chávez, que tienen vínculos con el narco, caballeros. También estaba siguiendo la reunión de la presidenta porque recibió a este personaje, ¿cómo se llama? Mark Twain Mullen, el jefe de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? El secretario del Departamento de Homeland Security, del Departamento de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullen. Pues no se habló ni del caso de Rocha para que no vayan a salir los Loredo, los Rivapalacio. Mis fuentes me dicen que la jaló del brazo y se la llevó a un rincón para regañarla. Ya ven cómo es Rivapalacio, ¿no? Pero ahí está la fotografía con la presidenta, el secretario de Relaciones Exteriores, Wayne Mullen, el embajador. Hablaron de otras cosas, ¿eh? Dice el secretario que fue un placer reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y hablamos de temas prioritarios para Estados Unidos que incluyen los esfuerzos de México para reforzarlos contra los narcoterroristas, dice, el progreso contra el tráfico humano y el tráfico ilegal de narcóticos y
reforzar los compromisos de operación en la frontera para prevenir la inmigración indocumentada. Dice el secretario McWayne Millen, bajo la administración de Donald Trump, hemos logrado una seguridad histórica en la frontera, pero dice, fíjense, sociedades fuertes y coordinación continua son claves para hacer América segura, dice McWayne Millen. O sea, reconoce la coordinación continua con el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y otra cosa, Paco, fíjate que me llama mucho la atención que salgan estos personajes del escudo de las Américas. ¿Se acuerdan que se reunió Donald Trump con los conservadores que gobiernan en América Latina? Bueno, pues salieron a solidarizarse con el presidente Rodrigo Paz y el gobierno, dicen, constitucional de Bolivia. Rechazamos cualquier intento de sustituir la democracia por el gobierno de la turba. Llaman turba a la gente que sale a las calles y llaman lo que les conviene, ¿no? Democracia, gritan democracia cuando les conviene. Miren, aquí está Ceci rescatándonos aquel momento en el que se anuncia el escudo de las Américas. Yo pregunto, solo porque soy muy mal pensado, si la turba se volteara contra, no sé, es un decir, ¿no? Gustavo Petro o Lula o Sheinbaum, ¿saldrían a defender la democracia los del escudo de las Américas? Pues no. Es obvio que están defendiendo a uno de ellos, al conservador Paz, que casi le dan paz y salió por piernas, ¿no? Creo que está escondido. Pero bueno, quería ponerlo ahí sobre la mesa también, además de pues todos los temas que tenemos en la mesa, mi querido Paco. Ahora regresamos a Perú, que es un tema bien interesante. Discúlpame, a Bolivia, ¿sí? A Bolivia con Rodrigo Paz, y la rebelión que hay, la rebelión indígena, además debo decirlo. Oye, Paco, pero nada sí. más por no dejar, fíjate que no encontraron los chayoteros, los comentócratas, que decir, estaba muy serio McWayne Millen en la foto. Hijos de la chingada, no sean mamones. Sus fuentes no les dijeron otra cosa. Tienen que inventar algo, tienen que ganar tienen que ganar el chayote, tienen que ganar el chivo, va. Sus fuentes no les dijeron nada. La presidenta se veía muy contenta con un tipo muy serio. Sí, eso ya es, pero ahora regresamos, déjame nada más. Es que mi problema cuando platico con ustedes o cuando estamos en esta mesa es que me hacen acordar de muchas cosas. Jaime estaba platicando del periódico El País, que es el periódico de la monarquía. Jaime ya me desmentirá, pero la cuestión con El País, para que recuerden por qué esa entrevista a Maru Campos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El periódico El País tuvo un chayo, pero en serio, grande. Peña Nieto le entregó contratos a Grupo Prisa, que controlaba y debe controlar el país, por 1,000 millones de pesos. Nada más para que tengan una idea, 1,000 millones de pesos. Y además, en algún momento, el Grupo Atlacomulco, que encabezaba Peña Nieto hasta ese momento, le entregó al país directamente por lo menos 200 millones de dólares. Ahí invirtió. Ahora ya los quitaron. Sí, pero invirtió 200 millones, luego me enteré que fueron 300 millones de dólares, así que, ¿cómo no va a hablar en este momento El País bien de Maru Campos si fue un periódico más chayotero que el chayote? Sí, a veces lo citamos cuando vale la pena, hay que citarlo, pero también hay que recordar estas cosas. No solo es un periódico ultraconservador, sino en el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió chayotes en serio, no por 3 pesos, por 4, más de 1,000 millones de pesos, y a través de
del Grupo Alcántara, que es el brazo financiero del Grupo Atlacomulco, que todavía no se muere, por cierto, luego platicaremos, pero a través del Grupo Alcántara, que es o la célula financiera del Grupo Atlacomulco, recibió en efectivo un primer paquete de $200 millones para comprar acciones y luego recibió otros 100 millones. Uno de los Alcántara tenía un asiento en la Junta de Consejo de Grupo Prisa del país de España. Así que nada más para que quede claro por qué una entrevista como esta, por qué a Ernesto Núñez, un hombre muy cercano, ya lo decía Jaime, a Lorenzo Córdoba Vianello. Así que ahí tienen más o menos la entrevista y luego, nada más para cerrar ese caso, mira, ¿con quién se fue a entrevistar Maru Campos en estos días? Con Carlos Loret de Mola. Latinus, es previsible, era previsible la entrevista, porque Latinus ha recibido por lo menos 20 millones de pesos del gobierno de Maru Campos. También estuvo, ¿a dónde? En TV Azteca, ¿cierto? TV Azteca, pues nada más le ha entregado el gobierno de Maru Campos como 100 millones de pesos a TV Azteca. Grupo Imagen también estuvo por allá, ¿no? En Grupo Imagen, pues nada más le ha entregado 35, por lo menos 35 millones de pesos. Así que con esa línea, ¿cómo no la iban a venir o no iba a venir a que la defendieran todos sus cuatotes? También estuvo con Adela Micha, por cierto. Adela Micha también ha recibido más de 2 millones de pesos. Hablamos de millones siempre, ¿se dan cuenta? No estamos hablando de un chayotito. Sí, te escucho, Vicente. Oye, Paco, dicen que en esos medios le gritaban como en el fútbol, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te...? Pues cabrón, está bueno el chayo. ¿Se dan cuenta de eso? Estamos hablando de millones. Y López Dóriga, sé que ya vieron la entrevista varias veces, igual que yo, se salió como con una pregunta del guión. Y con eso, es cuando le dice, a ver, quítate por ahí, quítense que me estorban, cuando hablamos ayer del teleprompter. Pero el punto es que le hace una pregunta muy leve y ella reconoce, dice, Joaquín López Dóriga no borra, él mismo le da la respuesta. La CIA no estaba ahí, pero el FBI sí, ¿verdad? Y la DEA también. Sí, la DEA y el FBI sí también. Entonces, ahí tienen todo el dramón del que hablábamos al principio. Yo decía, ni los mejores dramones de Televisa contienen todos estos elementos de Maru Campos y carga, como dice bien Jaime, contra Andrea Chávez, como contra Ariadna Montiel, a las que acusa de vínculos con el narcotráfico, cuando ella no lo tiene que decir Ariadna ni Andrea Chávez, aquí lo hemos dicho, porque además está probado. Ella violó la Constitución, pero ahí tienen todo ese dramón. ¿Por qué la defienden? Pues nada más hay muchos millones en juegos. Sí pierde, como parece, el estado de Chihuahua, el PAN. ¿Quién se les van a perder esas fuentes chayoteras? Van a perder miles de millones de pesos. Si hablo de miles, porque en su gobierno Maru Campos le ha entregado a los medios de comunicación por lo menos en lo visible 2.500 millones de pesos. Así que ya ven, hay chayos en serio. Y mira, en el caso de Bolivia y esta defensa que hacen esos presidentes ultraconservadores, Rodrigo Paz es un tipo de extrema derecha, extrema derecha, y desde que tomó posesión hasta ahora, que es menos de medio año, ha roto todas las promesas, igualito que Javier Milei, igualito que Daniel Noboa, igualito que Nayib Bukele. Lo primero que les prometió es que nunca se iba a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo, fue enfático en su campaña Rodrigo Paz. Bueno, lo primero que rompió fue esa promesa porque ya le pidió dinero o préstamos al Fondo Monetario Internacional. Luego, les prometió un ajuste gradual pequeño en el marco de la economía boliviana al precio de los combustibles. En diciembre eliminó todas las subvenciones, todos los apoyos a la compra de gasolina y el diésel.
todo. Los precios de los combustibles en Bolivia subieron más del doble, más del doble. Y luego, hoy está probado que los combustibles que compra el gobierno de Bolivia son de muy baja calidad. Los autos se descomponen de inmediato. Hay desabastecimiento, hay largas filas y pues ahí tienen el caldo de cultivo y medidas. Por ejemplo, lo hizo, pero fracasó. Promulgó un decreto de ley, el 1720 lo llaman, de reforma agraria, en el que se pide que los bancos le den crédito a los campesinos. Pero eran unas condiciones tan ventajistas que de inmediato se descubrió la trampa. Los bancos iban a hacer préstamos y se iban a quedar con todas las tierras. Así que, y luego incumplió el compromiso de una política 50-50 desde el primer día y aplicó o impuso aumentos a las tarifas del transporte público interdepartamental y aéreo. Así que tienen un caldo de cultivo en Bolivia para armar esta rebelión que se gesta desde hace por lo menos 3 semanas. Hay manifestaciones. Tienen cercada La Paz, que es la capital de Bolivia. Tienen cercada. Rodrigo Paz anteayer tuvo que huir de Palacio de Gobierno. Se le olvidó que los bolivianos sí protestan, que no son como de sumisos como los argentinos, y lo digo con mucho respeto, ni tan sumisos como los ecuatorianos. Los bolivianos sí protestan en serio. Es la tierra de Evo Morales. Así que tienen ese caldo de cultivo para que haya una rebelión en Bolivia y para que entendamos, porque nosotros ya lo vivimos con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo, con Fox, hasta Peña Nieto, con Calderón también. Ya vivimos esa parte del neoliberalismo, hoy lo llaman libertario. Es el neoliberalismo de cuates. Y Rodrigo Paz finalmente lo que hace en Bolivia es decreta una serie de medidas que benefician solo a las clases dueñas del dinero. Lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos y que ha hecho Milei. Así que para que tengan una idea de cómo se gesta esta rebelión en Bolivia, Vicente y Jaime. Así es, y bueno, tenemos bastantes temas en el tintero para cerrar la semana. Por ejemplo, esto de que propone Morena de la nulidad de elecciones por intervención extranjera, me parece importante porque lo están tratando de utilizar los de la oposición para torcer el sentido de esto que se estaría proponiendo. Esta doble iniciativa para anular elecciones federales y locales cuando se compruebe la intervención de actores extranjeros en los procesos electorales. Y sale Ricardo Anaya, es que es peor la intervención de los... No, a ver, intervención de narcos o intervención extranjera va contra la democracia, es una afrenta. Nadie puede defender una u otra y en la oposición están defendiendo la necesidad, como decían ustedes, Jaime, sobre todo en esta entrevista de Maru Campos con El País, la necesidad de la mano extranjera para combatir al narco. Y otra cosa, pues el tema, no hay que dejar el tema de Estados Unidos y Cuba. Parece que ya se está tornando esto se está yendo por el camino y ojalá que no sea el camino del no regreso, del no retorno, mi querido Jaime, con estos operativos y este despliegue en el Caribe de Estados Unidos. Vaya nuestro deseo de que ahora sí que la sangre no llegue al mar, no que no llegue al río, que la sangre no llegue al mar, mi querido Jaime. Hijo, a mí me llama mucho la atención esta iniciativa contra la injerencia extranjera, porque ciertamente puede considerarse, de hecho lo es, una suerte de contramedida, una suerte de cortafuegos contra la amenaza de la intervención extranjera en procesos electorales, como de hecho lo estamos viendo.
Yo comentaba ayer en No apto para cínicos que en el lenguaje, en la jerga de la CIA, se denomina operación encubierta, sobre todo cuando hace alusión a intentos por derrocar un gobierno, ¿no? Con operaciones encubiertas para meterse en los medios de comunicación, comprar voluntades entre líderes de la oposición de la derecha, colaboracionistas, periodistas, columnistas, etcétera. Es lo que se conoce, empieza la distribución de dinero, ¿no? Para la compra de voluntades. Pero de un tiempo acá, y sobre todo en el caso de México hoy, lo que está ocurriendo no es una operación encubierta. Lo que está ocurriendo es una operación a la plena luz del día. Estamos viendo cómo hay una coalición. Vemos el exponente más claro en Maru Campos, que acaba de lanzar un ataque frontal contra Ariana Montiel, diciendo que ella está aliada con el narco contra Andrea Chávez, la posible candidata a gobernadora de Chihuahua, si es que así lo decide Morena. Entonces, evidentemente estamos en medio de un proceso de intervencionismo, de injerencia de Estados Unidos. Pero, y no hay que pecar de ingenuos, yo creo que lo estamos viendo a plena luz del día, la compra de voluntades, la compra de líneas editoriales, ¿no? Hemos visto cómo Latinos, cómo Loret de Mola defendía la necesidad de tener estrechos vínculos con Estados Unidos. Estamos viendo la latinucización del Universal. Yo les comentaba hace poco que el nuevo jefe de información del Universal es un peón de Latinos, estuvo trabajando para Latinos, se llama Miguel Castillo y ahora está al frente de la jefatura de información del Universal. Qué curioso, ¿no? Es un asalto de Latinos, de Loret de Mola, de toda esta gente que cuentan con recursos suficientes, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta propuesta tiene mucho sentido y claro, pues está llamando la atención de mucha gente que dicen, híjole, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver este tema, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar que todo esto funcione? Porque mira, grosso modo, y es interesante, incluso el lenguaje que está utilizando esta iniciativa, porque claro, toda la gente va a decir, no, 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 este va a ser un movimiento de Morena para dar carpetazo o tratar de dinamitar las posibilidades de retorno al poder de la derecha. Pero ayer Ricardo Monreal explicó que la primera de sus propuestas efectivamente busca añadir un inciso D al artículo 41 de la Constitución. Esto permitiría la anulación de votaciones cuando se compruebe que existió una, entre comillas, intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. Luego de especificar que una intervención extranjera puede manifestarse a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas con el propósito de vulnerar la independencia política del Estado, el legislador apuntó que las normas vigentes no prevén dicho fenómeno. Imagínate, es como crear en tiempo real y justo cuando estamos viendo este proceso, crear a marchas forzadas la vacuna, la contramedida, el cortafuegos, para evitar que esta campaña que estamos viendo, con injerencia de la CIA, con injerencia de Estados Unidos, se materialice en el 2027. Yo doy la bienvenida a esta iniciativa porque yo creo que México, más que otra nación en el mundo, necesita de este tipo de cortafuegos para frenar la intervención de Estados Unidos. Segundo elemento que me está llamando mucho también la atención, lo que está ocurriendo en Bolivia. Y aquí no me digan tampoco que Estados Unidos no está interviniendo, porque miren lo que dice Christopher Landó, que es el secretario de Estado adjunto del Departamento de Estado. Dice, fíjense bien lo que dice Christopher Landó. Dice, me preocupa mucho Bolivia, dice, tienes un proceso democrático en el que Rodrigo Paz, fue elegido por una gran mayoría por el pueblo boliviano hace menos de un año.
y ahora tienes manifestantes violentos que bloquean las calles. Dice, esto es un golpe de Estado en marcha, no se equivoquen, esto es un golpe financiado por esta alianza maligna de la política y la delincuencia organizada a lo largo de la región latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? La misma estrategia que quieren emplear en México, diciendo que la delincuencia organizada, perdón, vinculada al narco, es lo que está detrás de Morena, ¿no? Esa es la estrategia, ese es el manual que emplea la CIA, ese es el manual del Departamento de Estado para defender en este caso a Rodrigo Paz. Rodrigo Paz es el prototipo de un político que se educó en Estados Unidos, toda su formación política, ideológica se da en Estados Unidos. Es un cipayo, es un tipo que, al igual que Daniel Noboa en Ecuador, al igual que fue toda esta generación que mencionaba mi amigo Paco Cruz, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, todos estos formados, los Chicago Boys en las universidades de Estados Unidos, mamaron, les pusieron un chip integrado para decir, vamos a defender el neoliberalismo, vamos a privatizar Pemex, Teléfonos de México, todo. Buscan, en pocas palabras, recuperar el terreno perdido para tratar de evitar a toda costa que Morena les come el mandado, ¿no? Y fíjense bien lo que dice aquí, el escudo de las Américas se mantiene unido al presidente Rodrigo Paz y cualquier constitucional de Bolivia. Rechazamos cualquier intento de reemplazar la democracia con el gobierno de muchedumbre. Gobierno de la muchedumbre. Fíjate nada más el desprecio hacia la comunidad indígena de Bolivia, que es mayoritaria. A mí realmente es increíble el lenguaje que emplea Washington, las artimañas, la utilización de tontos útiles como Maru Campos, la utilización de sicarios de la información, como hemos visto. Y un último apunte relacionado con el encuentro de la presidenta ayer con el máximo responsable del Departamento de Seguridad Nacional. Si vemos estas imágenes y si vemos el lenguaje utilizado por todos ellos para describir el encuentro, todo fue un jijiji, jajaja. Es decir, tuvimos la oportunidad de reunirnos para hablar de la seguridad mutua, para colaborar mutuamente. Y sonrisas del embajador Ronnie Johnson, con un gesto más adusto, el secretario de Seguridad Interna, a media sonrisa Claudia Sheinbaum y también el secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, apenas ayer fui al aeropuerto a recibir a mi hijo, que acudió a un congreso de psiquiatría en San Francisco. Nada más subirse al coche, me dice, es increíble lo mal que está la situación en Estados Unidos. Mi hijo vivió conmigo en Estados Unidos, tiene un marco de referencia para ver el antes y el después de lo que ha hecho Donald Trump, pero específicamente en la ciudad de San Francisco. Ustedes saben que San Francisco se convirtió en la zona cera del crecimiento de los tecnócratas, de esta gente de Silicon Valley, de Cupertino, que han hecho de San Francisco, han hecho de esa ciudad una de las ciudades más costosas, una de las ciudades donde ha habido una expulsión de comunidades, por ejemplo, en la zona de la Misión, donde se concentraba gran parte de la comunidad hispana, han gentrificado, han construido edificios, viviendas altamente costosísimas. Bueno, me platicaba mi hijo que el regresar a Estados Unidos fue todo un shock, porque nada más llegar al aeropuerto de San Francisco, que estaba lleno de mexicanos y de algunos médicos que iban a este congreso sobre psiquiatría, a las puertas del avión, en cuanto ponían un pie fuera del avión, estaban un tumulto de agentes del ICE, revisando uno a uno el pasaporte de los mexicanos. Bueno, eso para empezar. Después, cuando terminaron el congreso y fueron de shopping o a visitar ciertas cosas, estaba impresionado del grado de gente, de hobos, de gente sin techo, de gente que se está drogando en las calles, la expulsión de la comunidad negra de sus barrios, la comunidad hispana.
Y los centros comerciales están cerrando a las 7 de la noche y te corren. Las escaparates, las, vitrinas con incluso para comprar unas vitaminas con candado, con candado. Entonces, me decía mi hijo: "Es terrible la forma en que se ha degradado esa sociedad". San Francisco, que fue la cuna de este movimiento contracultural, ¿se acuerdan? Era un estado que defendía las libertades políticas, civiles, que fue en la cuna del movimiento contracultural, en su música, en el arte, todo. Se ha transformado ¿sabes?, en una sociedad distópica, con gente deambulando porque están drogadictos, con gente que se ha sido expulsada, que vive en las calles, con, policía, y agentes por todos lados, agentes de ICE vigilando. Entras a un centro comercial, vigilan, te ven tu aspecto y digo, ¿tan así? Dice, no te, ¿por qué te tendría que mentir? Es lamentable el estado en el que están ocurriendo las cosas. Claro, y todo esta paisaje que les estoy mostrando y que tiene que ver con la muerte creciente de migrantes en los centros de detención, en la forma en que los amigos de Donald Trump se han beneficiado con la compra de grandes almacenes donde siguen hacinando a grandes cantidades de migrantes, detenidos. Todo esto contrasta con el jijiji, jajaja de ayer en Palacio Nacional. Qué increíble, increíble. Todo, el rostro amable de Estados Unidos, sonrientes, mientras a nuestros migrantes los siguen puteando, los siguen discriminando, los siguen humillando. Y yo creo que no solamente los migrantes, ¿eh? Hay mucha gente que ha perdido terreno, se han visto, cómo se han deslizado por la pendiente, sobre todo la clase. Miren esto, o sea, este fenómeno es cada vez más extendido en ciudades como ya lo veíamos en Los Ángeles, pero ahora San Francisco. Pero la culpa es del sur, dicen en Estados Unidos, la culpa es de México. Y casi todo lo Exacto, que es del Río Bravo para abajo es México, según la ignorancia de muchos, ¿no? exacto. Y toda esta gente que piensa que Estados Unidos tiene que ser un aliado de México, pero ¿con qué fin? Con el propósito de convertirnos, ¿en qué? En sus súbditos, como quieren hacerlo, como ya lo hicieron en Salvador, como ya lo quieren hacer en Honduras, como ya lo hicieron en Ecuador, como ya lo hicieron en Chile, y como lo intentan hacer en Bolivia. Entonces, yo creo que de verdad, a nosotros nos toca esta labor de llamar la atención sobre este tipo de acechanzas, sobre este tipo de embestidas. Hoy más que nunca, y yo estoy de acuerdo con la presidenta de México, seamos militantes, seamos simpatizantes o no de Morena, nos toca la labor de cerrar filas y defender a México, porque este movimiento que ha nacido para reivindicar a los más jodidos, para proteger a los que fueron excluidos, no puede, terminar de un día a otro con el zarpazo que nos llega desde el norte. Y así como en algún momento tenemos que hablar, algún día lo vamos a hablar, se los propongo, de la crisis de casinos que tenemos en México, del tema de las apuestas, que es como una epidemia en nuestro país. Te encuentras a cada vez que abres el internet o a cada vez que ves un partido de fútbol creo que no hay una contención para meterle entre ceja y ceja el tema de las apuestas a la gente en México. Así también ayer estábamos platicando mi hermano y yo, tuve la oportunidad de cenar con mi hermano aquí en Chicago, mi hermano Ricardo, al que muchos recordarán en los inicios de Sin Censura, y pasábamos preguntándonos, ¿qué será esto? Donde había uno de nuestros restaurantes favoritos, el West Egg. Ahí desayunábamos siempre en familia, con Vicentón, mi papá, que en paz descanse, y cuando venía de regreso, después de cenar, nos paramos a ver qué era, porque se veía muy interesante. Pues resulta que es uno de estos dispensadores de marihuana legales, ¿no? O sea, no quiero estigmatizar, pero por donde caminas, huele a mota.
y no estoy diciendo que yo esté en contra de que la gente decida qué se mete, pero sí creo que hay un algo ahí que se tendría que analizar, ¿no? O sea, si hay un consumo desaforado, nada más también para dejar mis 5 centavos, y sí veo lastimado a Estados Unidos, sí veo preocupación en muchas personas de lo que va a ocurrir, y en tiempos, ojalá que me equivoque, pero en estos tiempos que son tiempos de graduaciones escolares, me quiero imaginar que muchos padres van a preferir no ir a la graduación de sus hijos por ese temor. Y vaya para todos la solidaridad, vaya para todos ese abrazo, ese apapacho, porque no, a ver, nuestras familias quieren ver triunfar a nuestros hijos y saben que la educación es el camino. Pero qué doloroso debe ser para un padre, para una madre decir, mijito, no voy a estar contigo cuando te den tu título, cuando te hagan mención y pases por enfrente de todos. Estoy orgulloso, pero no voy a ir por miedo. No voy a hacer la de malas. Bueno, mi querido Paco, en la última vuelta. Yo, rapidísimo, mira, con dos cosas. Primero, sí hay un movimiento de la Fuerza Naval de Estados Unidos en el Mar Caribe, un despliegue de portaaviones, como lo hicieron en Venezuela, ¿sí? De propulsión nuclear con un grupo de defensa o de apoyo de destructores. Es la cuarta flota de Estados Unidos, lo mismito que hicieron en Venezuela, están aplicando a Cuba. Eso por un lado. Y mira, por otro, rapidísimo también, no lo pudimos ver porque el tiempo nos come, pero anteayer salió una encuesta de Encol, que es la encuestadora más precisa que hemos tenido en las últimas elecciones locales y presidenciales. Y esta encuesta Encol es sobre Michoacán. Michoacán anteayer. Y hay preguntas muy concretas. Si hoy fueran las elecciones para gobernador en Michoacán, ¿por cuál partido votaría? El 40% directo, votación efectiva por Morena. 21% del Movimiento del Sombrero, 11% del PAN, 8% Movimiento Ciudadano, 8% del PRI, 5% del Partido del Trabajo y 4% del Verde Ecologista de México. Y la otra pregunta interesante es, ¿qué partido político cree que tiene más posibilidades de ganar las elecciones para gobernador o gobernador en Michoacán? Y es preferencia efectiva directa, 50% Morena y solo 27% el partido o movimiento, porque es un movimiento de Grecia Quirós, para que veamos cómo está medida la popularidad y las intenciones de voto en este momento en Michoacán, con todos los esfuerzos que ha hecho Grecia Quirós por acercarse al PAN, por acercarse al PRI, por acercarse a la extrema derecha de este país y por tratar de culpar sin ninguna prueba a militantes distinguidos de Morena, sin defenderlo, solo que no se ha presentado ninguna prueba. Pero esta es la encuesta más reciente de Encol, que es una encuestadora muy precisa. Y yo, ya sabes, Vicente, no, y tengo una pregunta para Jaime. ¿Va a haber show hoy? @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas. Maestro Jaime, esa pregunta te la dejo para que termines tu juego de esta mañana. No puedo hacer nada, ya les digo que me dieron una zapatiza ayer, pero de aquel Hildy me jaló de las orejas, pero me puso una arrastrada. Dice, ¿cómo Lo enseñas mandó a ahí? dormir con Yago Batusay. Sí, no, me fue duro, me fue duro. Y es que, no sé, yo a veces me pregunto, ¿por qué soy así? Así No como puedo hacen, ser un muchacho normal. igualito que tú, igualito que tú. Ni Oye, Mario Campos hace tanto drama como tú, Jaime. Ni Sergio Mayer. ¡Mentira! 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 Oye, Paco, a las 5 la videocharla cruzada en el 5 canal de de Julio Astillero. Y mi querido Jaime, ¿con qué quieres cerrar tú?
Por cierto, una cosa, agréguenle a todo lo que acaba de decir Jaime, a lo que dije yo, y me dicen que ando muy panista en contra de la mota. No, no, no. Yo tengo amigos que fuman mota, pero también pues yo tengo el derecho de decir, a mí no me gusta, ¿no? Jaime, Sí, el tema de las remesas, sí, sí es un tema y sí. sí va a haber un impacto y espero equivocarme, pero esto del decreto presidencial desde la Casa Blanca es un, iba a decir chingaquedito, pero no va a tener un estruendo en Sí, la comunidad, así que hay que ponerle atención, ¿no? Porque a cómo se va a implementar sobre todo. exacto, porque aquí todo, ya están sonando las señales de alarma porque tengan en cuenta que el tema de las remesas no solamente atañe a la comunidad México-estadounidense y a la mexicana. El tema de las remesas afecta a millones en todo el mundo. Por ejemplo, todo Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, dependen en gran medida del tema de las remesas y sin remesas, olvídate, la economía local, por ejemplo, El Salvador depende, nosotros sí es importante lo que recibimos de remesas, pero nosotros tenemos más margen de maniobra, pero Centroamérica y otros países del mundo va a ser terrible. Y esto habla de cómo Estados Unidos sigue, al mismo tiempo que intenta dañar, castigar a la comunidad migrante, se están dando un tiro en el pie. Hace poco hablábamos cómo, por ejemplo, la industria de la construcción, un super reportaje de Wall Street Journal, la industria de la construcción le estaban lloviendo demandas por fallas en la construcción. Y la explicación que están dando las empresas constructoras para defenderse de estas demandas que se han multiplicado al por mayor es que la gente especializada que tenían, hispanos, sobre todo hispanos, han, han- ya no van a trabajar o se han ido del país o se han ido. El caso es que la gente que hacía toda la labor, porque la mano de construcción hispana, mexicana en particular, es de las más especializadas y tienen una capacidad de trabajo los mexicanos que nadie tiene, en verdad. Nuestra mano de obra mexicana, yo bendigo las manos de obra de los migrantes mexicanos. Construyen edificios, puentes, residencias impresionantes. Bueno, ahora esa industria está sufriendo por continuas demandas y esto te da una medida de cómo Estados Unidos está dando un tiro en el pie y esto va a ocurrir también en el tema de las remesas, que va a afectar tanto a la gente dentro de Estados Unidos como en nuestros países. Pero es esta obsesión llevada a, ¿sabes?, al paroxismo para tratar de dañar, para tratar de obligar a la comunidad hispana que abandone Estados Unidos. Pero en ese proceso ocurre lo que ocurre en ciudades como San Francisco, como en Los Ángeles, están dañando a su propia población. Pero, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para aconsejar a Donald Trump? Y otra cosa interesante, apenas ayer los republicanos en la Cámara de Representantes se vieron obligados a retirar una resolución que hubiera obligado a Donald Trump a someter cualquier decisión de volver a atacar a Irán u otro país porque la retiraron los propios republicanos porque sabían que iban a ser derrotados por los demócratas y varios republicanos que ya quieren atar en corto a Donald Trump. Bueno, a última hora los republicanos retiraron esta resolución, ¿no? Con lo cual esto te demuestra que nadie en el poder legislativo es capaz de atar en corto a Donald Trump. Han dejado que Donald Trump actúe bajo sus peores instintos para atacar a una nación como Irán. Lo puede hacer contra México, lo puede hacer contra Cuba, lo puede hacer contra Bolivia. Y esto te habla de que el poder legislativo en Estados Unidos es un cero a la izquierda. Por eso tienen tan mala opinión entre sus ciudadanos. Y nada, vamos a hablar de estos temas y más en No Apto para Cínicos en punto de las 13 horas con mi compañera de vida,
mi hermosa mujer, a la que quiero, a la que adoro, es el amor de mi vida. Y la que le pega. Estuvo buena la paliza, estuvo buena la regañada, Jaime, se ve. Por favor, no me humillen más. Me van a decir que soy un mandilón. Mi ¿Y mujer. qué tiene? Diría el otro, ¿y qué tiene? Gracias, amigos. Gracias, amigos. Los espero a las 13 y con Batusay, Yago Batusay, que anda en serio, va a Bolivia, regresa, va a preparar los planes para secuestrar a la Maruca Campos porque se la quiere entrar en la jaula de Benito. Anda movidísimo Yago Batusay. Los espero a las 13 horas. Oigan, por cierto, mientras no llegue la presidenta, Ceci, avíseme, tiene una declaración de Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, que me llamó mucho la atención. A ver si la tiene, Ceci, por ahí, suéltela. En la misma narrativa de Maduro. A ver dónde está el cártel de los soles. Ahora, diputado. A ver, va por el petróleo. ¿Qué quieren? ¿Desbaratar a la nación? ¿Quieren echarnos a andar a una revolución civil? ¿Quieren venir por Andrés? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y quién se presta a todo eso? ¿No se vale eso? ¿Quieren venir por Andrés? O sea, si se habla de esto en el PT, por ejemplo, no sé, ahí creo que Reginaldo debería de aclarar a qué se refiere con eso de que quieren venir por Andrés. Yo sé que estaba enchilado porque sí, en los chacaleos hay periodistas que son, no, más republicanos que Donald Trump y más panistas que Meco Cortés. Ve a los periodistas defendiendo a Maru Campos, periodistas, ahí, periodistas, oigan, pero ¿van a cometer el mismo error que Fox con el desafuero de López Obrador? No, hombre, esa es una barbaridad, un despropósito. El López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, la verdad no hizo nada. Esa es una venganza política de Fox. Aquí, con lo de Maru Campos, es un acto que vio todo el país y que ella se ha autoinculpado. Agentes de la CIA en operativos de Chihuahua. Es un despropósito, pero así es. Los periodistas, no a los grandes monstruos, los periodistas de a pie defendiendo a Maru Campos. Eso verdaderamente me alarma, Jaime y Vicente. Y lo otro, pues sí, hay que decirlo siempre, el diputado Reginaldo está leyendo a Raimundo Rivapalacio y el mejor negocio de los grandes monstruos comunicadores de este país, ilustrados los llamaba Genaro García Luna, que eran sus amigos, pues es Andrés Manuel López Obrador. Es una figura que es un negocio, les deja ingresos. Cuando publican sobre López Obrador, por ejemplo, a Raimundo Riva Palacio, deben leerlo más de dos de sus, algunos más que sus dos lectores de siempre, Vicente y Jaime. Vicente y Jaime. Oigan, y por cierto, buen momento para que esté la comitiva de la Unión Europea en México, ¿eh? Creo que es un buen momento, creo que son buenas noticias, porque eso también manda el mensaje de que México no está cerrado y exclusivo al mercado de Estados Unidos y a los designios de Washington. Entendemos pues la realidad de México, el principal socio comercial de Estados Unidos, pero el que la Unión Europea le preste atención a México y que México le preste, sea una prioridad también el tema de la Unión Europea, me llamó mucho la atención. De hecho, hoy creo que va a terminar más temprano la mañanera para que Ceci esté al pendiente, porque la presidenta va a recibir precisamente a la comitiva de la Unión Europea en Palacio Nacional, que viene es una comitiva oficial, es un convoy oficial, por decirlo de alguna manera, y bueno, mientras Estados Unidos anda buscando intervenir en Cuba y moviliza tropas, pues México con toda la serenidad, la paz, la cabeza fría, voltea hacia la Unión Europea. A mí me parece importante, ¿no? Mientras llega la presidenta, Jaime. Sí, y yo creo que es importante que México, del brazo de la Unión Europea, le den una lección a Donald Trump
el costo político que va a tener que pagar contra todos aquellos que se pelea, porque Donald Trump se ha peleado con la Unión Europea, se ha peleado con México, se ha peleado con todo, ¿no? Lo único que no me resulta tan gracioso, tan halagüeño, es la presencia de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Es una mujer, de verdad, que a mí en lo personal detesto la posición que ha tenido en el tema de Gaza y Cisjordania, muchas posiciones realmente contra la democracia, contra las libertades. Pero bueno, entendemos, porque Ursula von der Leyen es una política intrascendente, que los alemanes dijeron: "¿Qué hacemos con Úrsula? ¿Qué hacemos?". Pues mándala ahí a la Unión Europea para que se encargue. Nadie la toma en serio, es una política con muy mala reputación, no la quieren mucho, tiene muy mala imagen, es una mujer belicista, de amplio vena belicista, que sigue administrando fondos a Ucrania y todo eso, pero no quiere que sus hijos participen en las Fuerzas Armadas. O sea, es un personaje oscuro. Pero, ¿qué vamos a hacer? A veces, como tenemos que taparnos la nariz para hacernos aliados de personajes como estos, porque son un montón de empresas europeas que tienen comercio con México en busca de este mercado global. Miren, aquí la tenemos a Ursula von der Leyen recibiendo los parabienes del secretario de Relaciones Exteriores. Ayer se quedó impresionada, según ella, porque tuvo un encuentro con mujeres indígenas. Dijo: "¡Wow! México tiene mujeres indígenas. ¡Oh! ¡Oh, la, la!". Y entonces, pues es una mujer realmente con muy mala reputación, pero insisto, es el contacto que tenemos que tener para ampliar nuestros contactos comerciales con todo el mundo. Oigan, por cierto, se nos olvidó comentar más a profundidad lo que puso sobre la mesa Ciro Gómez Leiva. Maru Campos crece rumbo al 2030, la única opción de esta oposición. Le estoy jugando al Globolín, que imita muy bien a Ciro. 2.500 millones de pesos. Pendejino, es que Maru Campos es... No. Y estaba viendo que hasta en el Excelsior le publicó su columna, se la dedicó a Maru Campos. No, esto está cabrón, ¿eh? A ver, ya siendo sinceros, es como los que dicen Grecia Quirós por Michoacán. ¿Qué ha hecho la señora, con mucho respeto lo digo, para que le valga la idea a los michoacanos y michoacanas que puede gobernar el estado, un estado tan complejo como Michoacán? ¿Qué le dice a los panistas, a la oposición, que Maru Campos puede ser una figura, bueno, después de Xóchitl Gálvez, cualquier personaje, pero con mucho respeto? Pero Maru Campos, así delimitada como la vieron en las entrevistas a modo, dices tú, no mames, Ciro, no mames, por favor. Bueno, fíjate lo que publica el columnista mascota de los empresarios en el Universal. Dice: "En Morena catapulta a Maru Campos y agrava el conflicto con Estados Unidos". O sea, ¿es en serio? ¿Catapulta que Morena? No, ella misma se catapultó, con sus tonterías, con sus equívocos, con su confesión de parte, diciendo: "Sí, yo di autorización para que las agencias se llevaran a malandros". Miren, Morena catapulta a Maru Campos y agrava el conflicto con Estados Unidos. Bueno, Dios mío, este columnista, que insisto, es el llavero se lo llevan de viaje los empresarios cuando van de viaje. Se lo llevan de mascota, lo llevan a España para que le bese la mano al rey Felipe VI, se lo llevan de aquí para allá, y él gustoso de regodearse con los empresarios. Mire nada más las costuras de su traje, mire cómo se agarra el puño, no, perfectamente planchado, engominado. Dicen que utiliza esta gel, que es más semen de foca rabiosa, para sujetarse el pelo. Y ese es el señor. Ay, pórtate bien, Pues a mí me han dicho que pórtate. no es gel, que es semen de foca rabiosa. No, pero dejen Foca rapidísimo. aplaudidora. Déjenme decirles, es que lo de Maru Campos no es un accidente, no es casualidad. En diciembre pasado, ¿lo recuerdan? Jorge Romero Herrera la puso entre
sus precandidatos a la presidenciales del PAN. Así que hay una orden. Y ya les dije, Maru Campos, pues ¿qué tiene? Pues como miles de millones de pesos para dedicar a la campaña presidencial. Y recuerden, hace unas semanas, Ricardo Salinas Pliego también dijo que sería buena candidata. Y lo preocupante es que le hicieron lo mismo a Xochitl Gálvez. La convencieron que podía ser candidata presidencial y que podía ganar. Eso es lo más grave. Pues están haciendo lo mismo. Ahora, hay una razón. Pues, ¿a quién tienen? A Tere Jiménez, que la vimos inclinándose ante Isabel Díaz Ayuso para besarle la mano. A Livia García en Guanajuato, que le acaban de encontrar una mansión impresionante, a Mauricio Curi, es una locura. No, bueno, y luego sigue Ricardo Anaya Cortés, el mafioso del PAN. Así que Maru Campos tiene un atractivo para la prensa y para todos los panistas. Oye, Mucho dinero para regar desde la gubernatura de Chihuahua. De Chihuahua. Dice Ciro, un saldo al cumplirse un mes de sumas y restas tras el operativo de agentes de la CIA en territorio mexicano es el crecimiento geométrico. Ah, cabrón, crecimiento geométrico de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, un crecimiento en imagen y creo también en poder real. Durante 30 días ha atraído casi en exclusiva la inquina de la 4T. Ha sido Calderón, García Luna, el antiméxico, el engaño, la mentira, la traición. Ante esa ofensiva no se ha precipitado ni se ha equivocado. No mames, Ciro, ¿qué no viste la entrevista con Joaquín? Bueno, a lo mejor no se equivocó contigo, Ciro, porque le tiraste puros así elevaditos para que las cachara. En paralelo, su figura se ha ido consolidando como la mayor opositora del país. Junto a ella, otros panistas, priistas, emesistas lucen diminutos en estos momentos. Ayer pude entrevistarla por fin, 1 hora en vivo. No titubeó. Se condujo a partir de 3, 4 conceptos, pero esencialmente respondió con un coraje cercano al de quienes no se van a dar por vencidos. Si sale viva de esta, cierra la columna, Ciro, será difícil decirle gracias, Maru, regresa a tu casa. Si sale viva. No, oye, no tendrá así medio... No, iba a decir una tontería. No, mejor no. Buenos Pero días imagínense. a todas y a todos.